Llegó el lunes, mi día favorito, y yo sé que también el día favorito de muchas personas que nos están escuchando. Y yo creo que el día favorito también del pastor Víctor Medina. Pastor, bienvenido. Buenos días, sí, definitivamente. Uno Uno de de ellos, ellos. sí, claro que sí, es estar aquí en Pura Vida con esta audiencia que ya está de asueto, ¿verdad? Con las pilas puestas en esta Semana Ujú. Santa, que claro que sí, le acompañaremos en todo el trayecto, desde hoy y hasta el domingo de Resurrección. Yo pienso que Pura Vida es una excelente opción para que usted pueda disfrutar, pero también ser nutrido a través de un contenido y una programación especial que vamos a estar llevando para ustedes. Excelente. Pastor, yo tengo una pregunta antes de iniciar con el tema y es relacionado a la Semana Santa, a la Semana Mayor, como también le conocemos. Y esto, cuando nosotros buscamos y leemos acerca de la Semana Santa, bien dice que es de acerca de la religión católica, que es el origen de la Semana Santa y demás. ¿Usted podría hablarnos un poquito de eso para... Totalmente, lo que ese es otro tema. Ok. Entonces voy a abordarlo como Solo tú. un chin, solo No, un no, poquito. no, perfecto, no hay problema alguna. Fíjate que, o no hay problema, perdón, Alguno. alguno. Sí, tengo un poco de dislexia. Estoy durmiendo todavía. Me dio una Despiértese, hipoglicemia anoche. despiértese. Sí, mira, el tema de la Semana Santa es importante contextualizar desde el punto de vista histórico, porque yo creo que hay mucha confusión. De hecho, nos han invitado a muchos programas, es común para esta época, Ujú. muchos programas, muchas actividades y demás, donde hay cierta confusión sobre lo que es el tema de el carnaval, sobre lo que es el tema de la cuaresma, sobre lo que es el tema de la Semana Santa desde el ángulo de la liturgia católica y evidentemente desde el ángulo de la liturgia protestante. Entonces voy a responderlo. Voy a tratar de ser lo más breve pero contextualmente posible. Mira, cuando hablamos de la Semana Santa, obviamente que eso ha sido incorporado a través del tiempo. Sin embargo, recordemos la época de la muerte de Jesús que coincide con el Yom Kippur o esta fiesta que es una de las fiestas más importantes para los judíos, ¿verdad? La fiesta de Pascua. En este entendido te ubicas en tiempo y espacio más o menos y habían ciertas prácticas que eran alusivas entonces y que todavía el judaísmo las mantiene como prácticas importantes en esta coincidencia de, vamos a decir, de religiones, porque cristianismo y judaísmo comparten muchas cosas, pero como dijo el doctor Balaguer en un momento sobre la isla, ¿verdad? Son hermanas siamesas que en algún punto están separadas, ¿verdad? Tenemos una conjunción, pero hay elementos que nos separan. En ese orden, cuando se va confeccionando el dogma del protestantismo y del cristianismo, o sea, todavía no había esa división, tú vas a ver la inculturación y la incorporación de ciertas actividades. Lo primero es que un hombre que se llamó Hipólito de Roma en el siglo segundo, cuando vio que se estaban relajando las costumbres y se estaban perdiendo las doctrinas esenciales, él escribió un libro, o un tratado más bien, es un opúsculo bien sencillo que se llama eh, Tradición Apostólica, que hablaba exactamente de cómo era la Eucaristía, de cómo era el bautismo, cómo era el culto, la liturgia, y de ahí entonces nosotros nos vamos retrotrayendo hacia allá. ¿Por qué hago este análisis? Mira, sencillo. El Domingo de Ramos, que es donde empieza, ¿verdad? Donde le Ujú. ponemos lupa a este evento mesiánico. La pregunta es, ¿qué pasó el Domingo de Ramos? Cuando tú te vas a la Biblia, te vas a topar con Jesús entrando a este lugar, ¿verdad? A Jerusalén entrando de forma triunfal. Hay dos ángulos que siempre se abordan ahí. El tema de el hombre que vino sobre el asno o la tipificación tanto de los macabeos como de la carta perdón, del libro de los reyes, donde Salomón entra, ¿verdad?, de forma triunfal o en su coronación sobre un asno. O sea, hay diferentes lecturas ahí en ese sentido. Unos lo ven con el concepto de la humildad, de que no vino en caballos, como hacían los césares o los conquistadores de la época. En este caso hay otro orden también que podría ser el rey, ¿verdad?, en su trono, y obviamente su coronación iba a ser la crucifixión. Desde el Domingo de Ramos, como la iglesia cristiana, aquí hay que hacer una separación, la iglesia cristiana lo que hace es, y cuando me refiero a cristiana, católica, protestante, recordemos que esa división viene en el siglo XVI. Estamos básicamente en el nacimiento, en los albores del cristianismo. ¿Qué pasa?
El Domingo de Ramos, lo que en principio los primeros 2 siglos de la iglesia cristiana, los pañales, la época paleolítica, se comienza a celebrar el bautismo. Entonces, el bautismo, que era el rito de iniciación para los creyentes, habían diferentes categorías de creyentes, vamos a decirlo así. O sea, habían los catecúmenos, que eran los que ya habían sido, los que habían aceptado la fe y estaban en el proceso de conocerla para la Eucaristía. Estaban los iluminados, que eran los que ya habían sido bautizados. Estaban los audientes, que eran los que iban al culto de la palabra, porque habían 2 tipos de servicios. Ustedes recordarán en la Biblia el concepto del ágape, que era la fiesta que se hacía. De hecho, fíjate que Pablo trata de regularlo en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, en la primera carta, porque la gente iba a comer, era parte de compartir el pan en las casas, era una insignia del cristianismo, pero eso se volvió un desorden, entonces hubo que regularlo y normarlo. Había gente que se embriagaba, que comía además con glotonerías. Entonces estaba el servicio de la palabra, que era el que todo el mundo tenía acceso, y estaba el ágape, que era solo para los de la comunidad. Yo pienso que nos enseña mucho porque no habían relojes en esa época y la gente se reunía eh, al despuntar el alba. O sea, eran cultos de madrugada. De hecho, fíjate que ahora en Semana Santa la Iglesia Católica celebra la vigilia pascual. Ajá. Y la vigilia pascual es previo, ¿verdad?, al domingo. Y esta vigilia lo que perseguía era el culto donde se iniciaba el rito del bautismo. O sea, fíjate la conexión histórica que tiene esto. Tú agarrabas una persona que iba a ser bautizada el domingo de Ramos o el domingo de Resurrección. Ok. O sea, eso dependía mucho del lugar, si era en Alejandría, en Antioquía, dependiendo de la región, habían confesiones o iglesias que celebraban el Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque tú vas a tener ahí la conexión con el día del Pentecostés. El Pentecostés que se va a dar 50 días después de la resurrección del Señor. Tú vas a tener entonces todo este andamiaje de fechas que van a ser o van a comenzar a ser importantes para el cristianismo. Volviendo al punto, entonces el domingo se celebra o se celebraba el bautismo, que era y debería ser uno de los eventos más importantes en la vida de todo creyente. ¿Qué pasaba en todo ese proceso? Fíjate que la cuaresma, como bien se conoce, un periodo de castigar un poco la carne, este tipo de cosas, tiene un asidero también en la historia de la iglesia. La cuaresma venía simplemente porque era un proceso propedéutico de preparación para el bautismo. Entonces, 40 días antes del domingo de Ramos o del domingo de resurrección, dependiendo de dónde se fuese a hacer el bautismo y cuándo, entonces la gente comenzaba un proceso de preparación. El bautismo, como lo vemos en el Tratado de Hipólito de Roma, para lo que es hoy, en aquella época era todo un ritual. Por ejemplo, a la gente le daban, la gente se bautizaba en esas épocas, se bautizaban desnudos. Obviamente no era una pornografía lo que se hacía ahí, sino más bien que la gente, mira qué interesante, la gente generalmente, como era, no había ese concepto de burguesía todavía, ni de clase media, ni mucho menos, la gente era o muy rica o muy pobre. Y las masas eran generalmente las más desposeídas. Tenían 2 mudas de ropa. Escuche bien esto. 2 mudas de ropa. Una muda de ropa que era para el invierno y la gente se cosía y se adhería a la ropa. Y para bañarse tenía que descoserse la ropa. Entonces ya usted sabrá el nivel de higiene que había en esa época. Ay, padre. O el bajo que había en esa época. Sí. Ok, para que se entienda mejor. Eh, ¿Qué pasa? Para el bautismo se le pedía a la gente que se bautizara de blanco. Entonces era un acto muy bonito porque gente a veces trabajaba y ahorraba, la ropa era carísima, para el que no tenía dinero. No es como hoy que tú vas a una paca y te encuentras con ropa ahí. En ese momento la gente tenía que trabajar mucho, entonces cuando trabajaba mucho, compraba o le daba para confeccionar su ropa para el bautismo, que era de blanco. Entonces, la gente se desnudaba, obviamente, reitero, había un velo que cubría el desnudo, reitero, por tercera ocasión. Fuente de referencia, usted puede buscar a Hipólito de Roma, puede buscar también a Eusebio de Cesarea cuando habla de la historia eclesiástica, pero Hipólito es el que más pone lupa sobre ese tipo de procesos. El punto es que a las mujeres entonces había una persona
una diaconisa o una persona de liderazgo que asistía al obispo y a las mujeres, el obispo tampoco las veía, sino más bien que había un velo. El punto es que ahí se efectuaba el rito del bautismo, se repetía la fórmula bautismal. Loreni, yo creo en el nombre del Padre, en el Hijo, la fórmula tripartita. Aparte de eso, a la gente se le daba un vaso de agua también para que se bautizara por dentro. Sí, Oh. curiosamente. Y se le daba un vaso de leche y se le daba un vaso de miel. Y generalmente esto era anunciando, y ahí había un poquito de hibridismo con el concepto de la nueva Jerusalén o el concepto a donde Dios te lleva, tierra que fluye, leche y miel. Fíjate todo el rito que envolvía el concepto del cristianismo primitivo. De hecho, por eso tú vas a encontrar a paganos como Celso, digo paganos, ¿verdad? Pero filósofos contrarios al cristianismo como Celso, entre otros, que arremeten y dicen, pero los cristianos son antropófagos. O sea, comen gente porque se comían el cuerpo del Señor, pero eso era básicamente la Eucaristía. Cuando ustedes coman esto, pero era muy místico y misterioso porque el rito de los cristianos en el bautismo era totalmente en secreto y en privado. Y eso generaba todo ese morbo. Entonces tú vas a tener 40 días para esto. Aparte de eso, tú tenías que la gente, para ser bautizada o para ser incluida en la comunidad, tú tenías un exactor y tenías la capacidad, o sea, un exactor es una persona que medía una conducta exacta sobre las personas y cualquier miembro ya de la iglesia, miembro se consideraba una gente bautizada. Reitero, ya después de catecúmenos pasaban a ser iluminados. Oye los nombres, ¿verdad? Ujú. Hoy en día tú le dices el iluminado a alguien y se cree la gran cosa. Eran nombres comunes o tipificaciones y categorías. El punto es que una persona en ese proceso de los 40 días propedéuticos, por ejemplo, a Loreni la vimos comiendo carne de ídolo, o la vimos comiendo carne sacrificada a los ídolos, o la vimos en el templo de Venus, o de Artemisa, o de Afrodita. Bueno, ahí venía un proceso de revisión. El bautismo el catecumenado, como se conoce, o sea, el proceso catecumenado, para el que no entiende esa palabra, simple y llanamente era un proceso de enseñanza que todavía existe, o lo que para los protestantes sería discipulado. Ese proceso duraba 2 años y generalmente hasta 3 años. Una persona para bautizarse en la iglesia tenía que esperar todo este tiempo. Eso se fue relajando, y digo relajando porque la iglesia no contaba, y esto no es algo malo. La palabra relajación podría ser leída desde varios ángulos, pero no fue algo necesariamente malo. El cristianismo comenzó a crecer. De hecho, Justo González aborda uno de sus títulos, el cristianismo, el crecimiento como pólvora o la expansión como pólvora del cristianismo. Y es que fue algo sorpresivamente impresionante. O sea, de repente no se tenía un código o una dogmática o un sistema canónico para cómo iba a actuar la iglesia. De hecho, fíjate que la misma regulación que Pablo hace en la segunda carta tesalónica, Pablo, una de las primeras cartas escritas por Pablo fue la primera carta tesalónica. Y dice, los que hayamos quedado, ¿verdad? Los que hayamos quedado seremos resucitados después. Pablo consideraba que Jesús venía en su época. Y yo no pienso que es una posición equivocada, era una posición correcta, como yo pienso que viene en mi época, y el que venga después de mí puede pensar eso, y si vino hoy, bueno, pues perfecto. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe. Sin embargo, Pablo tiene que escribir una carta correctiva inmediatamente por una mala interpretación, que es la segunda carta a Tesalónica. Pablo le dice, miren, al que no trabaje, ¿qué cosa? Que no No coma, coma. deje de estarse metiendo en lo ajeno, deje el chisme. ¿Por qué? Porque la gente entendió, obviamente, que como Cristo venía, bueno, comamos y bebamos, porque ahí viene, ya no hagamos absolutamente nada. Fue una mala interpretación y viene la corrección. ¿Por qué digo esto? Justamente porque más adelante tú te vas a topar que con el tema del ágape, ¿por qué se separa el ágape de lo que es la Eucaristía? Bueno, porque hubo un proceso de desorden enorme. Entonces ahí viene a normarse. La gente en principio preparaba banquetes carísimos y de repente un grupo de personas aprovechadas, sabichosas, hacían o esperaban que el ágape llegara. Imagínate un dominicano dándole
ahí dándole curso. Ahí viene el ágape, hoy toca ágape. ¿Qué era el ágape? Una comida abundante donde los más ricos de la comunidad la preparaban a favor de que toda la comunidad comiese, pero entonces se reitero, ahí se escribe primera a Corintios capítulo 11, Pablo dice, señores, el relajo vamos a hacerlo en orden. O sea, ustedes vienen de glotones, comen en su casa antes de venir aquí y se norma. Fíjate que ya hoy por hoy no se hacen ese tipo de cosas de los ágapes. Entonces, ¿qué pasa con el carnaval? Fíjate que el carnaval es muy, va dentro del contexto de fechas donde pasa la cuaresma y pasa el tema obviamente de lo que es la Semana Santa. Es importante recordar que Cuaresma viene siendo el proceso propedéutico y la Semana Santa básicamente viene siendo la exaltación de lo que es la pasión o esa última semana de Jesús aquí en la La tierra. muerte y resurrección. Correctamente. Y ponerle ojo, por ejemplo, a qué pasó en esos días. Por ejemplo, tú vas a Ujú. tener el domingo, ya hablamos del domingo de Pascua o del domingo de Palmas. Tú vas a ver el lunes, Jesús entra al templo. Vas a ver el martes, Jesús vuelve a hablar. El miércoles, el famoso miércoles negro o miércoles de la traición, como ya mucha gente lo ha denominado, porque ahí es que Judas negocia entregar al maestro. Vas a tener el jueves, que va a ser el jueves entonces de la muerte, del juicio político. Vas a tener viernes, sábado y el tema, ¿verdad? Evidentemente del domingo de resurrección. Ahora, ¿qué pasa con el carnaval? El carnaval, que mucha gente también se pregunta, ¿qué connotación tiene esto? Fíjate que carnaval era una relajación de normas donde algunos lugares, no sé si tú has oído hablar, tú que viajas o quieres viajar, hay un concepto que se llama el Mardi Gras o el Mardi Gras en inglés, y es ese martes de relajación donde a la gente, por eso usaban caretas y este tipo de cosas, era una fiesta en teoría, donde usted relajaba algunos principios y usted golpeaba y le daba riendas sueltas a lo que se iba a consumar o a lo que se estaba matando dentro de todo este proceso o lo que se estaba dejando atrás, simulando el tema del viejo hombre. Obviamente, como todo tema cultural, este concepto del carnaval no es un concepto netamente cristiano. Y esto es importante que lo entendamos. Este no es un concepto que nace como por ejemplo lo es la cuaresma, como por ejemplo lo es el triduo pascual, lo que van a ser jueves, viernes y sábado. O bueno, jueves, sí, jueves, bien en la madrugada, ya rayando con el viernes, sábado y domingo, donde se efectúa la resurrección. Las fiestas de este tipo carnavalescas, son fiestas o eran fiestas conocidas, lo que no tenían el nombre de carnaval como tal. Tú tienes ahí las bacanales, que eran las fiestas a Bacchus o a Dionisio, el dios del ron o del romo, de la juerga, de la locura. Eso ya existía. Tú tienes las Saturnales, tú tienes las Lupercalias, que eran fiestas romanas importantes que existían. Entonces, el cristianismo primitivo, el cristianismo de Roma, tuvo que enfrentar claramente esta negociación con su cultura. Y esto me recuerda mucho lo que vivimos hoy en día. O sea, esa batalla Ujú. cultural no es nueva. Y hay que saber dónde tú te montas para conectar con la cultura y dónde tú cierras el paso para que la cultura no te sobrevenga a ti. Porque si tú te das cuenta, es el mismo tema de la Navidad. La Navidad que genera tanto tema y siempre hay que estar explicando y desbridando eso y deconstruyéndolo, pero muchas de las cosas que hoy en Occidente nosotros celebramos, incluyendo el cristianismo como tal, eran culturas o conductas de la cultura existente de la época que los obispos, los teólogos de sus épocas negociaron de una forma, yo no sé si inteligente o no sé hasta cuándo fuera inteligente o no, no puedo emitir un juicio sobre eso, pero fueron negociando con la cultura de la época para ver cómo lo incluían dentro de su oferta ministerial para entonces conectar. Me explico. Por ejemplo, los regalos, los intercambios de regalos en Navidad, eso era algo que ya existía en Roma y entonces la iglesia, como no le vio algo malo a eso, dijo, bueno, esto es algo que nosotros podemos hacer. Tú te vas hoy en día, ¿cuántas cosas hacemos nosotros
para conectar con la cultura. De hecho, fíjate que ese término se utiliza mucho en congresos de transición generacional, conectar con la nueva generación. Y sí, reitero, hay que conectar con las generaciones, pero hay que saber exactamente qué es lo que yo estoy conectando y si yo me estoy montando en una ola generacional o no. Entonces, básicamente, cuando tú le pones una lupa al tema de la Semana Santa tiene un impacto y yo pienso, y reitero, eso lo he dicho en muchos programas en estos días, nosotros deberíamos hacerle más honor a esta semana, como su nombre aquí en República Dominicana le decimos la Semana Mayor, pero nosotros lo hemos tomado como, sobre todo los protestantes. Fíjate que las iglesias católicas sí en su liturgia tienen claramente el valor de esta semana. Y tú vas a ver estas semanas las iglesias católicas full y vas a ver las iglesias protestantes vacías. Muchos me dirán, no, pero no se trata de la cantidad, no se trata de una estacionalidad, pero pasa exactamente en Estados Unidos. En Estados Unidos las iglesias protestantes también las vas a ver con el Easter Sunday, las vas a ver repletas, pero de una manera impresionante. Porque obviamente la gente va de acuerdo a ciertas estaciones. Ahora, ¿qué rescato de eso? Que es muy positivo que se refuerce el valor importante de lo que nosotros estamos celebrando en esta semana. ¿Por qué es importante hacer un abordaje desde el punto de vista histórico? Porque hay mucha gente que celebra lo que no sabe. Y entonces es una celebración vaga. Usted no puede andar celebrando por ahí algo de lo que usted no tiene contexto o conocimiento. ¿Por qué? Porque usted necesita saber si usted está de acuerdo con eso o no está de acuerdo. Y voy a concluir por lo menos esta parte. Y ya será que si alguien tiene alguna pregunta de la Semana Santa, no creo que dé tiempo para abordar el otro tema, que lo dejaremos para el lunes próximo. Aquí lo pidieron, queremos el tema, pero Bueno. Pues vamos allá. Pero el punto es que cuando tú tienes este aspecto, y hablo de la educación y hablo del contexto, la pregunta que tiene que hacerse a la gente que no es creyente, le debemos exigir que cumpla con una Semana Santa de reflexión. Yo pienso que nosotros a veces pedimos cosas que ni siquiera las analizamos. A mí no me pueden pedir que yo celebre algo a Víctor de lo que yo no estoy de acuerdo, de lo que yo no conozco, porque sería una celebración sin conciencia, una celebración sin entendimiento y sobre todo sin yo estar de acuerdo con eso. Entonces, al que es creyente, creo claramente que debemos, nosotros los creyentes, interiorizar en esta semana lo que significa la muerte y la resurrección de Jesús. Las palabras de Pablo, si Cristo nos resucitó, 1 Corintios 15, vana es nuestra fe, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces debemos ponerle énfasis y atención claramente a este tiempo. Asuetos habrán para muchas otras cosas, pero este es un buen tiempo para nosotros reflexionar. Loreni, eso pasa cuando tú me haces preguntas que son históricas, porque tú sabes que lo que yo, de lo que trabajo, lo que tengo es maestrías en este tipo de cosas y es lo que hago. Entonces, pero es bueno, pastor, porque justamente usted dijo una palabra aquí, que a veces celebramos cosas o no las celebramos porque no entendemos el verdadero significado. Y es importante esta definición, o más bien el contexto de todo lo que lleva la Semana Santa, porque así tenemos claro qué se celebra y por qué y qué no, pastor. Totalmente, obviamente, que tú tienes que contextualizar porque mucha gente no entiende. De hecho, cantidades religiosos no saben exactamente qué es lo que estamos celebrando, no conocen el contexto histórico de todas estas cosas. Por eso di la referencia de Hipólito de Roma, para que usted lo baje gratis, debe estar ese artículo o ese documento en línea y usted se va a nutrir de cómo era la tradición apostólica sobre este tipo de cosas. Y es importante que los conozcamos para saber si estamos o no de acuerdo con esto. Excelente. Bueno, pastor, vamos a dar un poquito, por lo menos introducirlo, porque hay personas que están esperando este tema. Miren, señores, me quedan 5 minutos y la culpable es Lorena. No, vamos a hacer algo, vamos a extendernos 10 minutitos más. O sea que a la I-40 terminamos. Ok, doña Mildred, la culpable es Loreni, que anda aquí extendiéndonos. Pero bueno, espero que haya sido nutritiva. Miren, en otro orden, olvídense de Semana Santa ahora mismo, de Hipólito de Roma, de Eusebio de Cesarea, de todos esos nombres extraños que dan náusea tan temprano
Y el tema que definitivamente yo quiero dejar propuesto para ustedes es el tema de cómo lidiamos con las tristezas. Y de hecho, para conectarlo con el tema que hemos hablado, yo pienso que uno de los momentos más difíciles que vamos a ver en el ministerio de Jesús y en el ministerio de los que andaban con Jesús fue justamente tener que lidiar con la tristeza de ver partir a este hombre de la tierra. Si lo analizamos rápidamente, fíjense que después de la muerte de Jesús vamos a ver a un publicano como Mateo montado en el bote pesquero o en el barco pesquero de Juan, y eso te habla claramente de que aquí hubo un desasosiego, porque ¿qué pasó con aquel hombre que nos había prometido todas estas cosas y de repente se va? Lo vemos también en los que andaban en el camino a Emaús, ¿verdad? En Lucas, claramente, estas personas estaban tristes. ¿Por qué? Porque sus esperanzas estaban puestas en aquel Mesías. Entonces, yo pienso que vamos a recordar aquel momento enigmático que Mel Gibson también nos regaló gráficamente en lo que fue la pasión de Jesús. Aquel momento de Jesús con esta sudoración sanguinolenta, diciendo, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. O sea, un momento triste. Y yo quiero, habiendo conectado el tema para que no sean difusos, porque no tienen por qué serlo, viendo cómo lidiamos nosotros con la tristeza, yo quiero definir rápidamente las tristezas o la tristeza como un sensor emocional necesario en nuestras vidas. Yo pienso que muchos de nosotros queremos huir de forma cobarde, y me perdona, quizás a mí también me ha pasado en otras ocasiones, queremos huir a tener que enfrentar las tristezas. Huir a yo no quiero nunca sentirme triste. De hecho, mucha gente cae en adicciones y en vicios porque huyendo al estado natural que el cuerpo propone, ojo aquí, al estado natural que el cuerpo propone, nosotros entonces hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para eludir, porque no quiero, escuche bien la palabra, no quiero sentirme así. Entonces vamos a dar algunos aspectos bíblicos también de cómo enfrentamos esto. Lo primero, desde el ángulo anatómico, anatomofisiológico, desde la creación de Dios, quien creó esa conjunción emocional o química en nuestra vida fue Dios. Dios sabe perfectamente que la tristeza, dentro del cóctel de emociones que hay en nuestro haber o en nuestro ser, la tristeza es uno importante. Si no, no lo hubiera creado, porque usted y yo hemos convenido ya en que todo lo que Dios creó fue bueno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo, Loreni? Totalmente. ¿Se ha sentido triste? Claro que ¿Le gusta sí. sentirse triste? No, ¿Es imposible. necesaria la tristeza? Sí, muchas veces, para nosotros valorar. Pues entonces es una palabra interesante porque hay cosas que nosotros decimos, y eso lo decimos arrogante y orgullosamente, eso a mí no me importa. Está muy bien, y yo se lo puedo creer y se lo puedo comprar porque usted está diciendo que eso a usted no le importa, pero internamente, si eso le produce una tristeza, a usted sí le importa. Entonces, fíjate que es un sensor interno que nos ayuda a nosotros a detectar verdaderamente lo que es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque si tenía dinero y lo perdí todo y eso me genera una tristeza, es porque eso era importante para mí. Si tenía una relación de pareja, una relación matrimonial y no la tengo ya y eso me genera tristeza, es porque eso era importante para mí, independientemente de cómo usted lo haya manejado hacia afuera. No, que se cuide, que recoja, etcétera, aquí y allá. Si yo quiero tener una relación y digo, no, yo voy a morir solo o sola, pero internamente eso le genera una ansiedad, una tristeza, que son términos diferentes, pero para mí son primos hermanos también. Eso implica de que es algo importante para ti. Cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista bíblico, nosotros debemos darnos cuenta de que la misma Biblia hay pasajes donde se contempla claramente el tema de la tristeza. Por ejemplo, el Salmo 34, 18. Cito, cercano está Jehová ¿a quién? A los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a quien al quebrantado de corazón. Entonces, la tristeza Dios la contempla como parte de la dieta del humano. Nosotros es que la queremos eludir muchas veces. Número 2, Mateo, capítulo 11, un verso famosísimo, el verso 28. Venid a mí todos los que están, ¿cómo?
trabajados y cargados, que yo les doy descanso. Y evidentemente que la connotación no es laboral, sino más bien es emocional. 2 Corintios 1, 3 al 4, para mí uno de los pasajes más importantes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y finalmente, Salmo 147, verso 3. Ojo, hay 1 millón, digo, no hay 1 millón de versículos, hay 30.000 y pico, pero estoy metafóricamente hablando. Salmo 147, verso 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En este orden, tú te das cuenta de que si tú estás pasando por una tristeza, lo primero es que hay que decir que es normal. Y la tristeza, a diferencia de la depresión, porque toda persona deprimida incluye la tristeza, más no toda persona triste presenta un cuadro de depresión. Esto Viari que lo aclare, pero obviamente es así. Hay un factor fundamental y es la estacionalidad o la temporalidad de la condición. Cuando tú tienes una tristeza prolongada que te impide accionar, pues ya ese es otro tipo de cuadro patológico que necesita ser tratado por un profesional. Ahora, hoy me levanté triste porque ayer tuve una pelea. Eso es normal. Y nosotros no queremos normalizar y queremos entonces buscar dopamina por otro lugar para nosotros eludir o hackear ese sentimiento. Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué Dios puso eso? Tú decías, Lorena, y bueno, porque nos ayuda a valorar, pero no le prestamos atención a la tristeza, le prestamos atención a la alegría. A la felicidad. A la felicidad, que era de lo que hablábamos el lunes pasado. Ajá. O sea, nos gusta ese concepto de plenitud, de sentirnos bien, pero eso es temporal y la Biblia juega mucho con el concepto de la temporalidad de las cosas. Hoy en día usted puede estar en el poder, en la cúspide del mundo, y mañana usted puede estar como aquel hombre que dijo, yo voy a destruir mis graneros y los voy a reconstruir, que ojo, no es nada malo lo que él estaba planteando, simple y llanamente que vino alguien y le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Anoche, que era lo que decía en principio, yo estaba en un restaurante y me dio un bajón de azúcar. Pero una cosa, yo empecé a sudar, estaba, bueno, me mareado, prácticamente perdí el conocimiento. Y mientras iba perdiendo el conocimiento, decía, bueno, ya me voy. Eso fue lo que dije, ya me voy de aquí. Ha llegado mi final. No, pero tranquilo. O sea, no porque yo no le tenga temor, yo realmente con esos temas, yo soy de los que piensa, bueno, el día que toca, toca. Eh, yo le dije, yo recuerdo que dije las palabras de Jesús en la cruz, bueno, Señor, mira, si ya me toca, acuérdate de mí, ayúdame, y le dije, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque tú no sabes lo que está pasando contigo en ese momento. Nosotros no queremos enfrentar los momentos tristes de la vida. Y la vida tiene cambios. Usted sale bien a un sitio y usted puede no retornar bien. Usted está en su trabajo y hoy puede ser su último día y pueden cancelarlo. Usted está en la cima del mundo. Mira, yo pienso que un ejemplo que ha recorrido el mundo y es una paradoja es el ejemplo de la princesa de Gales. Tú tienes ahí el tema de Kate y tienes el tema de William. Estos príncipes, tienes el tema del mismo rey. De repente un diagnóstico que tú no sabes si es terminal o no, pero es un diagnóstico complejo. Todo el que ha tenido este tipo de enfermedades sabe que el cáncer tiene un factor físico y un factor altamente emocional. Eso te indica a ti que no importa quién tú seas, que no importa en qué lugar o en qué posición tú estés. De hecho, vi una entrevista a un médico que se le hizo. Y el médico decía, mira, tú puedes esperar de todo con la familia real porque ellos van a tener acceso a cosas que probablemente una gente no tiene, una gente común no tiene. Por ejemplo, que esa privacidad a la que ellos dicen que ella pueda recibir todo el tratamiento en su casa, que le instalen una unidad de quimioterapia o de radioterapia o de lo que fuera, que la instalen ahí para que todo sea con la privacidad que quieren, pero eso no elude el proceso.
Nosotros los humanos nos gusta eludir los procesos. Y la tristeza es un elemento Wow. fundamental. Ahora, ¿cómo un creyente puede enfrentar esto? Yo le voy a dar 5 puntos para concluir ahí. Yo prometo la semana próxima pues tratar una segunda parte. Pero, Ujú. ok, estoy triste. Ya me han dicho aquí en Pura Vida que es normal. Ojo, yo le exhorto a usted a que busque referencias y busque otra opinión a ver si no es cierto lo que estamos diciendo. Porque el cuerpo funciona como una maquinaria perfecta. Si eso no fuera necesario, aunque a usted no le guste, hay cosas del cuerpo que a nosotros no nos gustan. Por ejemplo, las heces. Ok, a usted puede que no le guste eso, sin embargo, es tan importante la eliminación tóxica de eso, porque si eso no se elimina, perdiésemos la vida. O sea, el cuerpo funciona como un cronómetro perfecto, aunque hayan cosas que no nos gusten. Asimismo, es parte, las emociones no son subjetivas, bueno, tienen un grado de subjetividad, pero a lo que me refiero es que son tan orgánicas como cualquier otro elemento porque están dentro de nuestro ser. O sea, hay un proceso hormonal endocrino y hay un proceso bioquímico de neurotransmisores. Es un tema orgánico que Dios lo puso ahí. Los que creemos en Dios y en la creación de Dios y en el Dios que dice que todo lo que Él creó fue bueno y en gran manera Dios puso eso ahí. Y hay que saber aceptarlo. Y esa palabra yo creo que debemos escribirla. Debo aceptar cómo mi cuerpo está reaccionando a una situación en el día de hoy. Porque recuerdo lo que dije al principio, bueno, al segundo principio porque tratamos dos temas en uno, y es que es un sensor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es un sensor que me dice a mí que esto es importante. Así como la alegría. Cuando a ti te traen un bizcocho y eso te alegra, tú debes evaluar cuál fue la fuente de la alegría. Y cuando alguien te produce tristeza, cuando te dicen algo y eso te produce tristeza, tú debes revisar por qué. 5 cosas. Lo primero es que debes acercarte a Dios en oración. Filipenses 4:6 lo dice, que nosotros presentemos a Dios todo lo que está, todos nuestros pensamientos a Él, ¿verdad? Claramente. O sea, lo primero es, Señor, mira mi condición. Lo segundo, busquen las escrituras, guía y consuelo. El Salmo 119, claramente encontramos que el consuelo lo podemos encontrar en la palabra como una guía. Ahí tienes dos principios. Lo primero, cuando un creyente está triste, se acerca a Dios en oración. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Lo segundo es, vea la palabra, vea las escrituras para que puedas entender de qué se trata y cómo puedes sortear el proceso que estás pasando. Número 3, busca apoyo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Carguen las cargas los unos de los otros. Esto es importante. Por más tonto que parezca el generador de tu tristeza, busca un apoyo. Para eso somos una comunidad. Número 4, recuerda las promesas de Dios. Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? Recuerda las promesas de Dios. Ahí tienes 4 aspectos. Acércate a Dios en oración, sumérgete en su palabra, busca a la comunidad, recuerda sus promesas y finalmente, mis hermanos, cultivemos una perspectiva eterna. Empezamos con la Semana Santa y quiero cerrar con eso. Lo dijo Jesús, Padre, en tus manos Encomiendo mi encomiendo espíritu. mi espíritu. Sepa que todo lo que estamos pasando aquí en la tierra, su nombre lo dice, es terrenal, es temporal, pero Dios es atemporal y tiene un plan eterno para nuestras vidas. Entonces, tu tristeza no será eterna. Recuerda al salmista cuando decía que nuestro lloro se convertirá en alabanzas en aquel día. Así que espero que estas palabras hayan sido de valor para los que esperaban el tema, para los que conectaron en este momento. Quiero invitarles a propósito de la Semana Santa, este Viernes Santo tenemos la conferencia de las 7 palabras en la Comunidad Bíblica de Fe. Si usted no va a una actividad, no se va afuera, bueno, pues considere visitarnos este viernes desde las 8:30 de la mañana, ahí en la calle Carmen Celia Balaguer, número 8 en El Millón, en CBF, en Comunidad Bíblica de Fe, estaremos compartiendo cada una de las palabras y será un tiempo muy especial. Estará con nosotros Heidi Hidalgo en la parte de la alabanza. Va a ser un tiempo muy bonito, así que denos seguimientos y vaya este próximo viernes allá o cualquier otro día. De mi parte, nos vemos el próximo lunes en otra entrega de Escucha Bien y usted debe seguir aquí conectado en Contigo en tus Mañanas para que siga con Lorraine.
Gracias, pastor. Y bueno, verdaderamente tratamos dos temas sustanciosos muy buenos que yo sé que va a ser de provecho para todo el que nos está escuchando. Recuerden que si llegaron tarde a esta conversación, vaya y entra a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network y de paso envíeselo a alguien para que escuche estos temas tan buenos. Nosotros seguimos disfrutando acá en Contigo en tus mañanas y el próximo lunes usted tiene una cita con el pastor Víctor Medina nuevamente a las 9 de la mañana y el pastor va a terminar este tema que inició acerca de la tristeza. Nosotros seguimos disfrutando de Contigo en tus mañanas. Pura vida, oh, pura vida.